Estimados amigos, muy buenos días. Hoy día estamos en el último tramo de esta secuencia, de esta pequeña secuencia de este tema acerca de la naturaleza pecaminosa del infante después de la caída de nuestros primeros padres. Sí, voy a leer algunos versículos que refuerzan la nueva calidad humana después de la transgresión. Y también dar algunas respuestas a manera de conclusión, porque si ustedes se fijan el último video, antes de llegar a los 30 minutos se corta y faltó dar la conclusión. Recuerdan que les dije que hay una alternativa ante esta situación, ¿no? Dado que el niño no es santo, ¿sí? Esto lo remarcamos. Dado que el niño no es santo, ¿no? Tiene naturaleza pecaminosa desde su inicio, falta dar la alternativa que se puede hacer. Pero remarquemos esto, así como la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma, ¿sí? Así también el pecado, cuando se contrae, no se destruye eso, solo se va transformando, se va desarrollando en forma de infante, ¿no? En forma de niño, en forma de puber, de adolescente, de joven, de adulto, etc., 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 ¿no? Es así. Voy a leer en el libro de Gálatas, Gálatas capítulo 5, 19 al 21. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. ¿Sí? Estoy describiendo, o voy a enumerar lo que el apóstol dice en el Nuevo Testamento acerca de la misma naturaleza del ser humano. ¿Sí? Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Estoy leyendo Gálatas capítulo 5, del 19 hasta el 21. Manifiestas son estas obras, ¿no? De la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, ¿no? Bien, el niño, el infante, también tiene todo esto, pero en estado recesivo, concentrado, ¿no? Esto dice la palabra de Dios, porque desde ahí se descarriaron desde que nacieron, sino que no tienen la suficiente capacidad, no tienen el conocimiento, no tienen las herramientas, no tienen la talla necesaria, ¿no? Para poder cometerlo. Pero desde allí el infante ya está infectado. Voy a leerles la confesión belga de fe del año 1561. Dice así: creemos que a través de la desobediencia de Adán, el pecado original ha quedado extendido a toda la raza humana, lo que es una corrupción de toda la naturaleza y una enfermedad hereditaria, con la cual los infantes mismos quedan infectados aún en el vientre de sus madres, y que produce en el hombre toda suerte de pecados, siendo en él como una raíz que procede de él, y por tanto es tan vil y abominable a la vista de Dios, que es suficiente para condenar a la raza humana en su totalidad. Confesión belga de fe protestante de 1561. Ellos redescubren al apóstol Pablo, a estos escritos, a los versículos que ya lo he mencionado, ¿no? Porque el humanismo de la cual
eh, eh, era fuente fundamental de la Edad Media, de que el hombre es bueno, ¿no? De que el hombre es santo. Incluso en Latinoamérica, no sé si hasta ahora, según la cultura católico-romana, ¿no? En los países de Latinoamérica, España y algunos de aquí de Europa, cuando reciben un cumpleaños, le dicen, por ejemplo, si mañana es tu cumpleaños, te dicen, bueno, mañana es tu santo, ¿no? O del pastor, ¿no? Mañana es su santo del pastor. Están diciendo a ellos, mañana es su cumpleaños. ¿Por qué? Porque la cultura, esto de la cultura ha entrado tanto al lenguaje propio, pues, del pueblo, que allí y la enseñanza que se dice que el cumpleaños es un ser santo el que va a venir y hay que recordarlo cada año como sinónimo de la persona, del niño, del infante, del hombre en general, ¿no? Mañana es tu santo, mañana es tu cumpleaños. Eso, eso viene de la cultura católico-romana, donde por cada palabra, por cada asentamiento que le damos, estamos asentando pues de que el hombre, el niño es santo, ¿no? De ahí que hay esto entrado a las iglesias por la cultura misma, ¿no? No conocen bien y todavía se arrastra esto y mucho más, ¿no? Que se vuelve pues presentaciones, ideas heréticas realmente. Y por eso tenemos que recapitular. Y voy a leer ahora el versículo siguiente. Mire, en Romanos, capítulo 8, versículo 7, dice, por cuanto los designios de Dios, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no son sujetas a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Es decir, mi carne no se puede sujetar al santo mandamiento de Dios, ¿no? Y nosotros, también ha entrado el legalismo tan afianzado y arrogante, no hay todo suficiente, que las iglesias creen, pues, de que cumplimos, ¿no? En las nuestras, que cumplimos la ley. Y la ley de Dios no es difícil de cumplirla, sino es imposible. Porque tiene una naturaleza santa. ¿No? Nosotros tenemos esa naturaleza, ¿no? Y Cristo cumplió la ley santa porque tuvo esta naturaleza, el santo ser, ¿no? Él lo cumplió con toda jota y toda tilde en el espíritu, en el interior, por dentro y por fuera. Entonces, esto quería decirles. También hay otro versículo en Romanos 5:12. Por lo tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Por cuanto todos pecaron, dice. Bueno, yo no pequé a la manera de Adán. Tú tampoco. No a la manera de Eva tampoco. Pero en la apreciación de Dios, que Él crea conjuntos y sistemas, ¿no? Él, en su sistema reproductor masculino, estaba metido, pues, los 8 billones de seres humanos que vive el planeta. Esa es una presentación y figura y alegoría, ¿no? De Adán que fue creado para que se enseñoree sobre toda la creación, ¿no? Y se le confió la flora y la fauna para que lo trabaje y lo labrase y todos los suyos. Pero desgraciadamente cometió pecado contra Dios, ¿sí? Eso ya lo sabemos. Entonces, como no es poca cosa desobedecer a Dios, entonces contrajo una
se trastocó todo, ¿no? Hasta el planeta. Cardos y espinos te producirá, ¿no? Y a la mujer le dijo, con dolor concebirás tus hijos. Y todo, ¿no? Una serie de cosas, una serie de maldiciones que vino sobre la raza humana. En el 5:18 dice, así como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Es decir, por aquí, por este caso, nos constituimos en pecadores, pero a causa de Jesucristo seremos constituidos justos porque Él nos declara por la fe. Bien, esto nos quiere decir que no fue un acto privado entre Dios y Adán. No. Él no fue solamente un individuo, sino en Él estaba conferido como cabeza federal de toda la raza humana. En Él estaba echado las suertes sobre todos nosotros. Así es la realidad. En 1 Corintios 15:22, también yo recomiendo que estos versículos en este orden lo apunten, por favor, y así nos ahorraríamos, digamos, malas interpretaciones de los versículos y entenderíamos mejor y no sería lamentable. 1 Corintios 15:22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, ¿no? Como sabemos, Adán cometió, pero por nosotros, por él y por nosotros. Cristo murió y resucitó por él y por nosotros. Y somos salvos por la fe, por los méritos de otro, en Jesucristo. Ahora, en cuanto a la palabra concupiscencia, el diccionario Sopena, uno de los más antiguos y serios que existen, en cuanto a este término de concupiscencia, tiene dos acepciones, dos aportes. Uno, concupiscencia significa apetito y deseo de los bienes terrenales. Dos, concupiscencia también es apetito desordenado de los goces sensuales, ¿no? Sensuales, dice el diccionario. Se refiere a las pasiones carnales que habla el apóstol. Ahora sí, vamos a estudiar, así como se estudia, ¿no?, en las ciencias exactas, las propiedades de los cuerpos, ¿no? Se investiga estas propiedades. Ahora vamos a hablar de la propiedad del cuerpo humano. Propiedad de los cuerpos. Ahora vamos a ver la propiedad del cuerpo humano en este caso, desde aquí hasta cuando muere. En Santiago, si tienen la amabilidad y me acompañan al libro de Santiago, en el capítulo 1, 14, 13 en adelante, dice así: Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Entonces, un ejemplo, ¿no?, en cuanto a la fornicación y el adulterio, ¿no? No es que una mujer
me tiente, según este versículo, según la propiedad de los cuerpos, del cuerpo humano. No dice así. Claro que será pues es colaboración, otros dicen que es usada por el enemigo, pero independientemente de esto, dice que está dentro de uno, como Jesús dice. Santiago también repite, dice, entonces dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. O sea, de la concupiscencia que hay en tu corazón, seas hombre o mujer, que hay en mi corazón, soy atraído y seducido, ¿no? Reside en el fuero interno del ser humano. Es un tema ontológico y un problema ontológico también. Es decir, trata del ser en sí y por sí. En sí mismo tiene esta naturaleza. Así como la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma, tenemos en el ser esta naturaleza pecaminosa. ¿Sí? Desde el vientre nace el neonato hasta que es fallecido, él mismo. Entonces, quisiera avanzar con 1 de Juan 1:8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. O sea que no faltamos a la verdad, ¿no? Al menos en este ministerio, ¿no?, del cual soy director, el Evangelio Eterno. Decir la verdad no está mal. Acá van a escuchar la verdad para los que obviamente quieren y aceptan y se sienten a gusto, ¿no? Son bienvenidos. Estos sí son bienvenidos. Nos dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos. Y no hay que ser mentirosos, no hay que engañarnos. Yo puedo engañar a una persona. Está mal. Pero engañarme a mí mismo ya no puedo ya. Ese es un síndrome de locura. Engañarse a uno mismo. Y acá dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. También pasa con el niño. También tiene esta sustancia, vamos a decir, este espíritu, esta anomalía, ¿no?, en su ser, que es el pecado, ¿no? No es que sea santo, ¿no?, sea santo y después se vuelva malo. Explícame por qué. ¿Cómo? Es santo y pues cumple 18 años. ¿En qué momento se traslapa las moléculas, la fisiología, la mente, la psiquis o el espíritu? ¿En qué momento se cambia de santo? No. Tiene la misma naturaleza, no es santo. No. Es concebido en pecado, sino que aquí todavía es cuestión de tiempo. Se está formando. Se lo está alimentando. Se lo está orientando, creyendo para que sea pues un buen ciudadano. Voy a dar 2 versículos más y voy a determinar la alternativa con esta condición pues terrible, ¿no?, del infante. En Romanos capítulo 3, del 9 al 19, tomen nota. ¿Qué pues diremos? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno.
sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran a derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice para todo lo que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, para que toda boca se cierre. Tanto el judío, el creyente, o el griego, el no creyente, tenemos esta misma naturaleza. Eso viene desde antes. Y se conocía esta doctrina desde antes. Ahora sí, estos versículos son importantes porque aquí le voy a decir dónde dice la Biblia que existe la ley del pecado en el hombre como propiedad. Pueden apuntarlo, Romanos capítulo 7, del 15 al 21. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. No en tu vecino, sino mora en ti y mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Pero veo otra ley en mis miembros, el 23. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros, que está en todo nuestro cuerpo, ¿no? Que nos lleva cautivos, nos lleva de las orejas al pecado. Eso nos quiere decir esto. Los versículos ahí están, 15, Romanos 7 del 15 hasta el 23. Tenemos una ley entonces, ¿no? Así como que hay una ley de que debemos consumir agua, tenemos un gran porcentaje en nuestro cuerpo de agua, y dice el salmista que si no comemos, bebemos la iniquidad como si fuera agua, como algo necesario, como que si no, voy a decir así, como que si no me doy una cana al aire, me muero, por decir así, como que si yo no hago un desorden en mi vida, porque bebemos la iniquidad como si fuera agua. Pero eso no recomienda el apóstol. Hay una ley en nosotros. Pero tenemos al Espíritu Santo que subyuga nuestra carne. Lo controla. Nosotros sí. El resto que no son cristianos no lo tienen, hermanos. Ni tampoco lo pueden recibir. El Espíritu lo que hace es subyuga todo esto. Esa lista que tenemos acá en Gálatas y en Romanos, para que no lo hagamos. Y se desata en nuestra mente una lucha campal entre la carne y el espíritu, para que no hagamos lo que quisiéramos. Así está escrito, y así es. Así que no es mala interpretación cuando algunos teólogos dicen que el Armagedón no está en el Medio Oriente, no está cerca del Golfo Pérsico, no. Está dentro del ser humano. Es una interpretación de algunos. Pero no me voy a tener en particularidades, sino voy a leer esto de aquí. En Isaías 24, también, esto explica por qué las culturas, las formaciones, los imperios, las sociedades, ¿no? Isaías 24. Se han corrompido, ¿no? Se han corrompido porque los miembros de las sociedades humanas tienen naturaleza pecaminosa.
donde dice aquí, 24, 3:6. La tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra, las grandes culturas. Y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto eterno. Por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres, ¿no? Por esto que mora entre nosotros, que todos los días lo cuidamos, lo afeitamos, lo perfumamos y lo vestimos de la mejor manera, para guardar la mejor apariencia. Pero dentro de nosotros no mora el bien, sino mora lo que Jesús mismo ha dicho. Lo he leído en el video anterior, tienen que revisarlo por completo, y inmediatamente después de hacer una evaluación conjunta. Ahora sí, la conclusión. ¿Qué hacemos con estos infantes, no? Es fácil la solución y no es y lo conocemos, sino que no nos hemos dado cuenta. Tanto humanismo y nos ha embriagado un poco y nos ha desviado de la verdad. El ser humano, ¿sí? El ser humano tiene esa naturaleza. Voy a ponerlo mejor de negro, color negro, porque es símbolo de la muerte, ¿no? Convencionalmente. Todos sus miembros están infectados por el pecado, ¿no? Por naturaleza, todo. Hombres y mujeres también, ¿no? Ahora, esta parte escribió, no la he borrado porque debí explicarlo el video anterior, pero ahora esta es la alternativa para los niños, ¿no? Para los niños más pequeños. En Romanos 10:17, ¿qué dice? Es un versículo muy conocido, pero vamos a darnos el lujo de leerlo otra vez para que no nos olvidemos y no haya lamento después y no digan que no se puede entender. 10:17, pueden apuntarlo. Así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Esto no es novedad porque lo conocen. Entonces, ¿cuál es la solución para el infante, para el niño? Si para el hombre es el oír, y el oír la palabra de Dios, ¿no? Acá dibujé una Biblia, lo voy a poner aquí. Es un símbolo nomás, estimados amigos, de la palabra de Dios. Dado que la palabra de Dios no nace con el infante, no nace con el ser humano, ¿no? Más bien tenemos un cuerpo de muerte, viene de fuera la verdad, viene de fuera la ley y el evangelio. La ley y el evangelio. Esta es una noticia, por ejemplo, y la ley de Dios. Más bien tenemos una ley dentro de nosotros que se opone a la ley de Dios. La fe viene por el oír. Ahora, ¿cuál es la alternativa para el niño, dado que también es un pecador por naturaleza? De que es importante que lo lleves a la iglesia, a la escuela sabática, los miércoles, los viernes, un día a la semana. Que se congreguen los niños y los adolescentes, mientras que tus fuerzas y tu poder de administrarles a ellos está en vigor. Tienes esa capacidad, debes obligarlos, ¿sí? Orientarlos,
No que el hijo te diga qué es lo que tú debes hacer y lo haces. No, ese es humanismo que está terminando con los hombres, que lo vuelve más femeninos, donde los menores lo mandan a los mayores a hacer lo que ellos quieren. Estos son malos ejemplos y no debemos atenderlos también. No debemos creerles, ¿sí? Porque están en error. Entonces, ¿cuál es la alternativa para los niños? También llevarlos a los cultos matutinos, a las actividades con los hermanos, a la iglesia sobre todo, ¿no? Hay párvulos, clase de escuela sabática para menores, para intermediarios, para jóvenes, para ellos, ¿no? Yo cuando era niño, yo veía como una pizarra, como un franelógrafo. Ahí nos ponían la figurita de Jesús, ¿no? Y de todas las historias bíblicas. Eso es lo que se tiene que hacer, ¿no? Esos niños, si tú lo formas bien, y acá este es bíblico, dado que el niño no nace bueno, hay que instruirlo, porque tiene un corazón propio que lo instruye para mal al niño o al joven. Pero la fe viene de fuera, viene de aquí, viene de la palabra de Dios. En Proverbios 22:6 dice un versículo archiconocido: instruye al niño bien en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Hay que instruirlo, ¿no? Pero la instrucción, como la corrección, la disciplina, la voz viene de fuera, también es para el niño. De ahí que es muy importante la inversión que se hace con los menores, y sobre todo los padres, cuando hacen ese esfuerzo, ¿no?, de llevar a sus hijos, a sus hijas desde pequeños, ¿no? Los llevan ahí, lo instruyen todos los años, una vez a la semana, religiosamente. Entonces, cuando fuere viejo no se va a apartar. Pero si ustedes creen que el niño es santo, que el niño es bueno, que el bueno que tiene valores dentro de él innatos y lo lleva hacia el bien, entonces no lo llevan a la iglesia y después son malos ciudadanos, ¿no? Malos cristianos, se vuelven agnósticos, ateos, indiferentes. ¿Por qué? Porque no es poca cosa, hermanos, obedecer la palabra de Dios. Instruye al niño, a la niña en su camino.